Un sábado más y vamos a empezar, pues como siempre, con una oración. Padre nuestro, que estás en los cielos, Señor, nos dirigimos a ti para que tú nos ayudes en este camino, nos ayudes a ir por las veredas correctas, nos vayas indicando el camino a cada paso, para que no erremos, Señor, para que no nos distanciemos de ti en ningún momento. Te pedimos, Padre, también que esta voz, la voz del cuarto ángel, pueda llegar al resto de personas de este mundo que todavía pues, son sinceras y son pueblo tuyo, aunque quizá no sepan todavía toda la verdad. Te pedimos que nosotros pues, podamos ser instrumentos, todo el grupo de creyentes que está en este mensaje, para que podamos pues, hacer esa labor. Mándanos tu Espíritu Santo, Señor, para que llenos de Él podamos hacerla. Te pido yo personalmente también para este culto, pues que todo lo que se diga sea correcto y que por favor me ayudes a presentarlo correctamente también. Y todo te lo pedimos por el perdón de nuestros pecados en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues bienvenidos, hermanos, a este culto de historia bíblica, que estamos, pues como ya sabéis, repasando los eventos y las fechas de la Biblia, todas esas fechas y eventos pues, que pueden ser datados de una manera absoluta a través de la Biblia, de la palabra de Dios, pues estos los estamos poniendo en un listado juntamente con otros datos que quizás sin ser absolutos, siendo fechas aproximadas, también nos ayudan a veces pues, a enmarcar las cosas. Sobre todo son datos pues, que los historiadores que no pues, conocen la Biblia, pero estudiando la historia y los documentos que nos han llegado, pues pueden llegar a ciertas conclusiones que cuando pues, son correctas, porque nosotros cruzándolas con la Biblia vemos que así es, pues también las ponemos en este listado, ¿no? Hemos ido recorriendo pues, toda esta historia y nos quedamos el otro día pues, con la situación en la cual el pueblo hebreo estaba en Egipto, llevaba ya pues, aproximadamente unos 130 años en Egipto, viviendo en libertad, viviendo en una tierra con mucha, en fin, una tierra rica y con la protección pues, de esos faraones del delta, ¿no? Nosotros nos quedamos en esta situación. Hoy veremos, con la ayuda de Dios, pues iremos pues, desde el nacimiento de Moisés hasta el nacimiento de Caleb, uno de los héroes del Éxodo, y en este recorrido pues, intentaremos poner luz acerca de, por ejemplo, quién fue pues, la madre adoptiva de Moisés. Daremos una hipótesis, teniendo en cuenta todos los datos, tanto de la Biblia como de la historia oficial, y que ya os avanzo que no es la que da la Iglesia Adventista, al menos en su comentario bíblico adventista, porque ya sabéis que ellos pues, dan una fecha para el Éxodo y para el nacimiento de Moisés tardía, porque se basan en unas cronologías que tienen referencia con el tema del templo de Salomón cuando se construyó, que también están equivocadas, ¿no? Bueno, todo esto lo iremos viendo en estos cultos, hoy veremos un poco de eso, ¿no? Antes de empezar, de todas formas, recordar que en el culto pasado hablamos también un poco de Job, de cuándo habría vivido Job, ¿no? Cuándo fueron los días de Job, y vimos cómo, según James Ussher, el autor de esta cronología que nosotros estamos siguiendo, pues él apostaba en que Job tuvo que vivir, o posiblemente vivió pues, en los años en que Israel estuvo en Egipto, ¿no? Durante esa época, en Madián. Job vivió en Madián, y tendría toda la lógica del mundo, ¿no? Porque vemos cómo pues, cuando Moisés llega a Madián pues, se encuentra con ese relato de Job, y él pues, lo transcribe, y quizá pues, era un relato que estaba fresco en las mentes de esas personas, ¿no? También un hermano pues, me ha hecho notar que efectivamente en este versículo, cuando se dice en Job 1:8, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Este hermano me hizo notar algo interesante también, ¿no? Aquí se nos habla de un varón perfecto y recto, ¿no? Que no hay otro como él en la tierra. Entonces, bueno, José, Jacob, Isaac, Abraham eran varones perfectos en este sentido, ¿no? Por tanto, bueno, podría hacer referencia a ese intervalo que hubo entre la muerte de José, que fue un intervalo de 65 años, hasta el nacimiento de Moisés, ¿no? Por tanto, bueno, eso vendría a refrendar un poco esa opinión también de James Ussher en relación a esto, ¿no? Bueno, era un dato que he querido poner porque creo que es interesante.
Hoy vamos a retomar el relato que hemos estado pues viendo, esa historia del pueblo de Israel en Egipto, y lo haremos, pues como digo, ya en esa última fase de esa libertad que gozó el pueblo de Israel en esas tierras, y esa libertad se empezó a torcer pues cuando esos faraones, que recordemos en ese momento habían pues dos dinastías, ¿no? Estaba la dinastía del norte, la dinastía de los Hicsos en el delta, que era en ese momento la dinastía 15, eran los Hicsos, que no eran egipcios, sino que venían de Asia, se nos dice, sí, por tanto de Canaán, todos estos países, incluso hay algunos que dicen que eran hurritas. Pues veremos que en ese momento había esa dinastía en el norte, esa dinastía número 15, Ixa, y luego en el sur pues había en la ciudad de Tebas, que era la ciudad importante de Egipto también, había una dinastía de egipcios de pura cepa, que en un momento determinado, y es lo que veremos hoy, cuando ya habían pasado aproximadamente unos 120 años desde la entrada de Israel a Egipto, vemos cómo en ese momento empieza una rebelión. En el sur, esos reyes egipcios de pura cepa empiezan a rebelarse contra ese poder Ixo que hay en el norte, para sacarse ese yugo de encima, ¿no? El primero que inició este movimiento fue este rey, Seqenenra-Ta, que fue pues, un rey de Tebas, que se levantó, un rey de la dinastía 17, que estaba por tanto supeditada a esa dinastía 15 del delta, de los Hicsos, y vamos a ver qué nos dice de este rey, ¿no? Dice, Seqenenra-Ta fue el penúltimo rey de la dinastía 17 del antiguo Egipto, y nos dice que gobernó del 1584 al 1579 a.C., con lo cual ya vemos que desde la entrada de Israel a Egipto habían pasado pues, aproximadamente pues, unos 120 años, ¿no? Vamos a ver quién fue este Seqenenra, o cómo al menos se inició esta rebelión de estos reyes del sur contra estos Hicsos. Esto es importante porque estos Hicsos eran los protectores del pueblo de Israel, con lo cual, si ganaban estos reyes del sur, pues Israel entraba en problemas muy graves, ¿no? Y es lo que realmente acabó pasando. Nos dice este escrito de la Wikipedia, el valiente rey Seqenenra. Como relata una conocida historia, mitad leyenda, una embajada Ixa fue a Tebas a exigir a Seqenenra que sacrificase a los hipopótamos sagrados, pues según decían, con sus ruidos no dejaban dormir al rey Ixo, coronado faraón. No sabemos si la exigencia era textual o simbólica, y con esto se querían referir a que a sus oídos habían llegado noticias de rebelión y recomendaban apresar a los culpables. Sea como fuere, Seqenenra se lo tomó como una auténtica provocación y no dudó en declarar la guerra, no sin antes coronarse rey legítimo. Pese a estar atrapado al norte por el reino de Memphis de los Hicsos y al sur por el reino cusita de los nubios, que eran fieles a los Hicsos, Seqenenra armó una considerable tropa y marchó hacia el Egipto Medio a luchar contra el rey Ixo, Apopi I, de la poderosa dinastía 15. Al parecer consiguió al principio algunas victorias, pero la situación no era favorable, pues las fuerzas Ixas seguían siendo demasiado poderosas. Seqenenra, derrotado y muerto en combate, fue trasladado a Tebas como un auténtico héroe. La guerra de liberación de Egipto no había hecho más que empezar, ¿eh? Ahí empieza pues, este movimiento de rebelión contra estos Hicsos, que eran los aliados de los hebreos, por tanto, era importante pues, el resultado de ella, ¿no? Aquí vemos pues, la momia que ha quedado de este Seqenenra, donde vemos pues, estas heridas de las cuales murió y que pues, se cree que fue pues, en esta guerra que él intentó hacer contra los Hicsos, ¿no? Este dato es un dato pues, que nos da la historia oficial, el 1584 a.C., vemos cómo Seqenenra, por tanto, se proclamó rey de Tebas, lo anotamos pues, en el listado. En esos años, alrededor de 1584-1583 aproximadamente, nace María, la hermana mayor de Moisés, al cabo pues, de esos 120 años de estar Israel en Egipto. No se sabe exactamente la fecha porque de María en la Biblia no se da un dato absoluto acerca del momento de su nacimiento que se pueda relacionar pues, con él, ¿no? Pero en todo caso luego veremos el por qué llegamos a esta conclusión. De momento ahora dejamos este dato aquí, que María pues, nace aproximadamente en 1583, se llevará pues, por tanto unos 12 años con Moisés. Cuando muere Seqenenra, este primer faraón del sur que se levanta contra estos Hicsos del norte,
Se levanta su hijo, Camose, sigue la lucha. Camose, el faraón Camose. Nos dice, Camose fue el último faraón de la dinastía 17 de Egipto. También nos dice, su padre pudo ser Sequenenrata, su madre Telisheri, y fue el sucesor de ambos en la lucha contra los gobernantes Hicsos. Es decir, que la historia oficial tiene muy claro que hubieron unos Hicsos en el delta, que estos Hicsos no eran egipcios, y que en el sur hubo una lucha de unos faraones que se levantaron contra ellos y hubo un resultado de esa guerra, ¿no? Y además lo fechan en estos tiempos, que coincide totalmente, como vemos, con las fechas de la Biblia, es decir, que aquí no hace falta hacer ninguna cosa extraña para ver cómo realmente la historia, a veces ellos sin ser conscientes, trabajan a favor de la Biblia, ¿no? Porque coincide como un guante, hoy lo veremos. Yo me he quedado realmente maravillado al punto de precisión, si esto es así, cómo coincide todo, ¿no? Vamos a ver Camose, este rey Camose, que se levantó después de Sequenenra, de la muerte de Sequenenra. Dice, su reino se extendió desde Elefantín al sur hasta Hermópolis Magna al norte. Durante su mandato, los Hicsos, bajo Apopi I, controlaban el norte de Egipto, con Avaris como capital, recordemos esa capital donde estaban también estos hebreos. Quizá hasta Gebeleim, Nubia. Nubia formaba un reino independiente con tendencia pro-Hixa, lo que hemos dicho antes. Vamos a ver lo que sucedió. Dice, Camose consiguió recuperar numerosas ciudades, entre ellas la ancestral capital egipcia, la blanca Menfis. Con sus tropas llegó hasta la misma Avaris, sin atacar la ciudad, pues pudo interceptar a tiempo a un mensajero con la petición de auxilio de Apopi a los gobernantes de Nubia. Tenemos constancia de los éxitos de Camose a través de dos estelas. El principio de la primera, encontrada en las ruinas de Dra Abu al-Nagda, las tablas de Carnavón, cuya copia se conoce desde 1908, pues es el original. Pues el original había servido como material de relleno del tercer pilono del templo de Karnak, donde se encontraron los fragmentos en 1932. Bueno, la segunda estela fue encontrada intacta en 1954, formaba parte del pedestal de una estatua de Ramsés II en Karnak. Bueno, todo esto, por lo tanto, está documentado. Camose murió durante su tercer año de reinado, posiblemente en el asedio de Avaris, contra los Hicsos. Su sencillo sarcófago fue encontrado en 1857, contenía la momia semidescompuesta y algunas ofrendas. El cuerpo se desintegró al entrar en contacto con el aire libre. Tras su muerte, el gobierno pasó a manos de su hermano, Amosis I, quien finalmente consiguió expulsar a los Hicsos del país y por esto es considerado el fundador de la dinastía 18. Por tanto, tenemos pues esta situación que nos explican los mismos historiadores. Hubo este Camose, hijo de Sequenenra, que retomó la lucha, cogió el testigo y finalmente pues, murió también en esa trifulca, ¿no? Por tanto, anotamos el dato en el momento en el que él muere, en 1579 a.C. Todavía faltan unos años para que nazca Moisés, pero esa guerra pues, ya ha empezado a sacudirse todo en Egipto, ¿no? Después de Camose, pues, sube al poder Amosis I. Este Amosis I fue el hermano pequeño de Camose, por tanto, hijo también de Sequenenra, y este Amosis I sí que ya tenemos que tenerlo en cuenta porque este tendrá una implicación directa con Moisés, ¿no? Este faraón tendrá un papel pues, muy importante. Nos dice lo siguiente acerca de Amosis I. Fue el faraón fundador de la dinastía 18 del Imperio Nuevo de Egipto, aunque es más conocido como Amoshe I o como lo denominó Manetón, Amosis. Manetón era un historiador que habló mucho pues, de los egipcios y del cual ha quedado mucha documentación, ¿no? Un historiador antiguo, dice, según Eusebio de Cesarea, en la versión del monje Jorge Sincelo. Bueno, lo importante, dice, reinó de 1575 a 1550 a.C., o sea que faltaba ya poco para que naciera Moisés. Sus títulos de trono y nacimiento eran pues estos que pone aquí. Dice, era miembro de la Casa Real de Tebas, ya recordemos que estas dinastías egipcias estaban en el sur, en la ciudad de Tebas, hijo del faraón Sequenenra y hermano del que sería el último faraón de la dinastía 17, Camose, que es el que hemos visto antes. Durante el reinado de su padre, Tebas se rebeló contra los Hicsos que gobernaban el Bajo Egipto, esto ya lo hemos visto. Cuando contaba con 7 años, su padre falleció de forma violenta, posiblemente guerreando. Y tenía alrededor de 10 años al morir su hermano por causas desconocidas. Tras un corto reinado de probablemente unos 3 años,
Amosis I asumió el trono tras la muerte de su hermano y tras su coronación fue conocido como pues, este nombre que pone aquí. Aquí los historiadores nos dicen que este rey, Amosis, subió al trono con 10 años. ¿Esto por qué lo dicen? Bueno, porque la momia que se ha encontrado, haciendo un estudio médico, pues se han dado cuenta que tenía unos 35 años al morir. Como este Manetón decía que había gobernado 25 años, pues bueno, pues 35 menos 25 son 10, por tanto, ellos dicen que este rey Amosis I subió al trono con 10 años, ¿no? Sin embargo, hay un margen. Yo creo que este faraón muy bien podía tener unos 13, 14 o 15 años y lo veremos luego el por qué lo digo, ¿no? O sea que no es que tampoco sea una ciencia exacta, ellos dicen más o menos 35 años. Por tanto, este faraón, Amosis I, que será el que tendrá relación directa con Moisés, cuando sube al trono tendrá, vamos a poner que unos 13, 14 o 15 años. Durante su reinado, Amosis completó la conquista del Bajo Egipto y la expulsión de los Hicsos del delta del Nilo, restaurando el gobierno de Tebas sobre todo el territorio de Egipto. También restauró el poder egipcio sobre los territorios de Nubia y Canaán. Esto lo veremos luego. Después reorganizó la administración del país, reabrió canteras, minas y rutas de comercio, comenzando grandes proyectos de construcción de un tipo que no se había abordado desde la época del Imperio Medio. Es decir, esta dinastía 18, que empieza con este rey Amosis, será una dinastía, y este rey Amosis principalmente será el iniciador, de una fiebre, vamos a decir, constructora de grandes monumentos que se realizará en Egipto durante todos esos años que durará esa dinastía, que es con esa situación siempre es con la que se relaciona la esclavitud del pueblo hebreo, ¿no? Por tanto, el pueblo hebreo, lo veremos después, interesaba que se mantuviera en la zona de Egipto, no los querían dejar marchar porque tenían esos proyectos para poner en marcha, ¿no? Por tanto, necesitaban mano de obra y el pueblo hebreo era una mano de obra muy eficaz y preparada, ¿no? Y no querían dejarlos marchar. Esto lo veremos pues luego también, ¿no? En el controvertido documental de 2006 de James Cameron, El Éxodo decodificado, se señala a Amosis I, como el auténtico faraón que enfrentó la rebelión de los hebreos y descarta a Ramsés II. No sé si habéis visto este documental, El Éxodo descodificado, pero esto también es un absoluto error, ¿no? Una vez más te das cuenta de cómo patinan, ¿no? Simplemente por haberte apartado de la lógica bíblica y de cruzar bien los datos. Ellos dicen en este documental que los hebreos en realidad eran los Hicsos, ¿no? Por lo tanto, cuando Amosis I finalmente expulsa a los Hicsos de Egipto, pues resulta que ese fue el éxodo hebreo. No, esto no es así, el éxodo hebreo no fue hasta mucho después, ¿no? Pero bueno, lo dicen y se quedan tan tranquilos, ¿no? Vamos a ver qué más nos dice. Dice, la temprana muerte de Camose implicó que Amosis I ascendiese al trono siendo solo un niño, por lo que su madre, Anhotep, fue regente hasta su mayoría de edad. Bueno, aquí insistimos que muy probablemente tenía de 13 a 15 años, no 10, a juzgar por algunas descripciones sobre sus títulos reales mientras estaba en el poder, e incluyendo el general y honorífico cuidadora de Egipto. Este es el título que le dieron a la madre de Amosis I por haber colaborado con su experiencia, porque era la mujer de Senemra, por lo tanto había participado de ese inicio de la guerra, tenía experiencia y había ayudado a su hijo, como es lógico, ¿no? Pues dice, parece que se consolidó efectivamente la base del poder tebano en los años previos a que Amosis asumiera el control. El asedio de Avaris no cesó durante todo aquel tiempo y la eficacia de Anhotep como gobernante y jefa de las tropas no tardaría a ser recompensada por su hijo con el mayor galardón militar egipcio, 3 gruesas moscas de oro, que mostrarían a la reina como una auténtica heroína en esa larga guerra, ¿eh? Es decir que, bueno, la cuestión es esta, ¿no? Que durante esta guerra, pues lo que se consigue, Amosis I finalmente ya consigue, con la ayuda de su madre, expulsar a los Hicsos, vencerlos y expulsarlos de Avaris y mandarlos hacia Canaán otra vez de vuelta, ¿no? Que de allí probablemente venían, que ya llegaron, recordemos, en la época ahora no me va a salir el nombre, de Isaac, en la época de Isaac. Nos dice aquí, Manetón escribe que el reinado de Amosis fue de 25 años y 4 meses, y el dato está apoyado por una inscripción que hace mención al año 22 de su reinado, encontrado en las canteras de Tura. El examen médico de su momia indica que murió con una edad aproximada de 35 años, lo que apoya también una duración del reinado de 25 años, si tenemos en cuenta que llegó al trono con 10 años de edad. Bueno, ellos dicen 10 años, podría ser, pero también podría ser que tuviera, pues como digo, 13, 14 o 15 años, ¿no? Por lo que veremos más adelante.
Ahora vamos a comentar el tema de las cronologías, el tema de las fechas. Esto es muy importante porque a través de este despiste de fechas que hay en todo el mundo, sobre todo cristiano, que es el que lo tendría que tener ya todo muy claro, pues se está consiguiendo echar tierra encima de la Biblia, ¿no? Encima de la verdad bíblica, ¿no? Vamos a ver aquí el caso de Amosis que estamos hablando ahora, ¿no? La Wikipedia en castellano nos da unas fechas para el reinado de Amosis. Nos dice que gobernó del 1575 al 1550 a.C. Estas fechas, cuando lo cruzas con la Biblia, con la cronología bíblica, encajan como un guante, son perfectas. En cambio, en la versión del Wikipedia inglesa, por ejemplo, dan otra cronología y dicen que Amosis I reinó de 1550 a 1525, muy después del nacimiento de Moisés, porque Moisés nacerá, pues como veremos, ya os lo avanzo, en el año 1570 a.C., con lo cual, bueno, Moisés nace en ese contexto en que se acaban de expulsar a los hicsos y empieza la esclavitud de Israel. Entonces, esto es muy tardío, es decir, hay como una confusión de fechas, ¿no? ¿Por qué esta diversidad de fechas en el mundo de la egiptología? Es lo que vamos a ver ahora un poco para entenderlo y que si en alguna ocasión alguien nos quiere refutar este tipo de fechas, también podamos tener al menos un argumento, ¿no? La Wikipedia en castellano, y la que encaja, por tanto, como un guante con la cronología bíblica de James Ussher y por tanto la correcta, está basada en este hombre, ¿no? En Eduard Meyer, que era pues, un historiador alemán. Vamos a leer lo que se nos dice, ¿no? Dice Eduard Meyer, 25 de enero de 1855 y murió en 1930. Fue un notable historiador alemán, nacido en Hamburgo y educado en las universidades de Bonn y Leipzig. Dice, representa una de las cumbres de la ciencia histórica y es uno de los no demasiados ejemplos de sabiduría y erudición puestos al servicio de una crítica textual, refinada, rigurosa y clarividente. En el 1933, Ortega y Gasset se refiere a él como el más grande historiador de los últimos 30 años. Bueno, este Eduard Meyer hizo una cronología en su día de todos estos faraones egipcios. Esto es importante, ¿no? Saber cuál es la correcta para luego cruzarlo bien con la Biblia y no decir tonterías como que el éxodo fue durante el Ramsés II y todas estas cosas que se suelen decir, ¿no? Vamos a ver Eduard Meyer qué es lo que aportó a la egiptología y por tanto por qué la verdad está en este hombre, ¿no? En este sentido. Nos dice en 1904, Eduard Meyer dio un paso fundamental en el estudio de la cronología de Egipto, del Antiguo Egipto, al vincularla a ciertas particularidades de su año civil, al relacionar ineluctablemente su origen y estructura con el ascenso helíaco de la estrella Sophis, fijó por primera vez una pauta científica para establecer fechas absolutas mediante lo que se denominó datación sotíaca. Y esta pausa es la base de la actual cronología absoluta para la historia del Egipto faraónico. Y ahora pues dice este estudio que va a hacer una revisión. Pero, ¿qué nos está diciendo aquí? Esto ya lo vimos en un culto anterior. Los historiadores, este historiador fue el primero en darse cuenta que los egipcios, cuando escribían sus crónicas de los reyes, ponían pues el año en que empezó su reinado, y este año, como ellos tenían un calendario de 365 días sin años bisiestos, iba teniendo un retraso cada 4 años, se retrasaba pues un año, ¿no? Con lo cual, de esta forma, cruzándolo con otro dato que ellos siempre ponían en sus crónicas, que era la salida de la estrella Sirio por el horizonte, que la estrella Sirio tenía un recorrido de 365 días, pues entonces los historiadores, cruzando estos datos, sabiendo cuándo fue el día 1 de su calendario con la estrella, es decir, el primer día que pusieron el calendario, el día 1, pues coincidió con la estrella Sirio y luego esto se fue desplazando, pues haciendo una regla de 3 ellos pueden saber más o menos en qué momento pues, pueden ubicar las fechas de los reinados de los faraones, porque los reinados de los faraones pues decían en el 7º año del faraón Amosis I, bueno, vale, ¿y cuál era ese año, no? Entonces tienen, para poderlo ubicar en el tiempo, pues este historiador, Eduard Meyer, pues fue el primero en descubrir esto y en ponerlo en práctica, y curiosamente pues es la cronología que ya tiene 100 años y es la que encaja con la Biblia, ¿no? Bueno, dicho esto, pues aquí vemos todas las cronologías que hay de Egipto, vemos que son varias,
pero nosotros pues, nos vamos a basar en esta, en la de Eduard Meyer, que fue la que él, este investigador alemán, pues, sacó a colación en su momento, y no nos basaremos, por ejemplo, en cronologías como la Universidad de Cambridge o la Universidad de Oxford, centros para la educación de las élites, vamos a decirlo así, centros que desde luego de verdad bíblica tienen poco, pero que en cambio han marcado una pauta con sus cronologías que luego los historiadores bíblicos teóricamente sinceros, como por ejemplo los que escriben el Diccionario Bíblico Adventista o el Comentario Bíblico Adventista, pues se basan en esta gente, en vez de basarse en James Ussher, o en vez de basarse pues, en otra gente que ha hecho cronologías igualmente estudiadas y que sí coinciden con la Biblia, ¿no? Bueno, una vez más vemos como esta confusión en todo el mundo cristiano. En todo caso, nosotros ponemos el año aproximado, 1575, en que Amosis I pues, sube a ese reinado, ¿no? Vamos a ver cómo fue esa conquista de Avaris por parte de este Amosis I. El papiro Rin también ilustra parte de la estrategia militar de Amosis cuando atacó el delta. Allí estaban los hebreos, recordemos, estaba el pueblo de Dios también recibiendo estos golpes. Amosis entró en el delta por la ciudad sagrada de Heliópolis en julio y luego se movió hacia la parte oriental del delta para tomar en octubre la ciudad de Tiaru, la mayor fortificación fronteriza del camino de Horus, la principal vía de comunicaciones entre el Bajo Egipto y Canaán. Con esto bloqueaba completamente a los hicsos en Avaris, ciudad que había evitado en su movimiento, por tanto hace un movimiento envolvente y les corta la retirada hacia Canaán, lo que indica que estaba planeando aislar la ciudad, privando a la capital de los hicsos de la ayuda y los suministros que pudieran conseguir de sus aliados de Siria y Palestina. No solo esto, sino que al hacer caer la ciudad de Avaris, donde estaban pues, el mayor grueso de hebreos, también impedía que esos hebreos pudieran huir. Por tanto, ahí él puso un filtro, sacó a los hicsos fuera, pero a los hebreos no dejó que se marcharan. Se encontraron registros en los que se describen los acontecimientos posteriores de la campaña en las paredes de la tumba de un soldado que participó en la guerra y que curiosamente comparte el mismo nombre que el faraón, Amosis, hijo de Abana. Según estos registros, Amosis I habría dirigido 3 ataques fallidos contra el bastión de Avaris, la capital de los hicsos. Además, Amosis se vio también obligado a regresar al sur a sofocar una rebelión interna a la que ni siquiera la reina Anhotep pudo hacer frente. Avaris aguantaría sin ser conquistada hasta el 4º embate del rey egipcio. En ese momento los hicsos tuvieron que huir más hacia el este. Con Yamudi aún al frente, los hicsos se refugiaron en la fortaleza de Sharugen, cerca de Gaza, pero Amosis completaría su victoria expulsándoles también de ese enclave. Por tanto, vemos cómo, en definitiva, hubo esa guerra ya, esa última operación de Amosis I, en la cual pues, deja marchar a los hicsos, los expulsa hacia Canaán, pero impide que los hebreos pues, puedan salir de Egipto, ¿no? Así que, a partir de aquí, vamos a proseguir ya con la historia que a nosotros pues, quizá nos interese más, porque ya es la historia bíblica, acerca de Moisés, cómo fue su nacimiento y qué situación había en ese momento, ¿no? Hacia 1575, cuando pues, ya hace 130 años de la entrada de Israel en Egipto, pues lo que vemos es esto, que Israel, habiendo entrado solamente 70 varones con sus familias, al final había derivado en una gran multitud que estaba pues, principalmente en el delta, pero que se había esparcido por todo Egipto, ¿no? Nos dice la Biblia en Éxodo 1:7, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. De esos 70 varones acabó pues, en una gran multitud. Evidentemente, ante esta situación, el rey Amosis I, que tenía, recordemos, esa voluntad, como la tuvo toda esa dinastía, de hacer grandes construcciones en todo el país de Egipto, se encontró con la disyuntiva de qué hacer con los hebreos, los aliados naturales de los hicsos, ¿no? No quería dejarlos marchar, por un lado, para que no se unieran con los hicsos y dieran la réplica, y por otro lado también para tener esa mano de obra disponible para lo que él quería, ¿no? Nos dice la palabra de Dios, Éxodo 1:8, entretanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, bueno, este rey que no conocía a José, pues es Amosis I, y no es que no conociera a José, sabía perfectamente quién era José, lo que no lo reconocía como una autoridad que pudiera marcarles la pauta, ¿no?
Nos dice, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros, dice este Amosis primero. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Así que, tomada la decisión de no dejar marchar a los hebreos para usarlos como mano de obra, vamos a decir, esclava para sus objetivos, pues se los empieza a apretar, ¿no? Se empieza a apretar al pueblo hebreo hasta acabar pues, en esta esclavitud. Nos dice la palabra también, entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuando más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Aquí una vez más el detalle de esta ciudad de Ramesés. Muchos historiadores dicen, vale, mira, ¿ves? Como aquí sale Ramsés, quiere decir que esto sucedió en los días de Ramsés II, cuando esto fue mucho después. Es un anacronismo, como ya hemos explicado en otras ocasiones. Nos dice, los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra, y la otra Fua, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron caso, como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto? ¿Qué habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera, y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo, diciendo, echad al río a todo hijo de que nazca, y a toda hija preservar la vida. Aquí implica a todo el pueblo egipcio para evitar que ese pueblo hebreo siga creciendo, por tanto, pueda plantarles cara en algún momento futuro, y además pues, para tenerlos pues, controlados, ¿no? En este contexto es en el que nace pues, finalmente Moisés. En esos días, el rey Amosis, en esos días en que nace Moisés, Amosis primero acabamos de ver cómo expulsa a los Hicsos, pero no se conforma solamente con expulsar a los Hicsos, sino que además los persigue por todo Canaán y de hecho conquista Canaán, inicia la conquista de Canaán para evitar que esos Hicsos se enquisten en esa zona y tarde o temprano puedan volver a invadirlos, con lo cual hay un movimiento de estos reyes egipcios de la dinastía 18 que acabará conquistando todo Canaán. Esto también es importante entenderlo porque como Moisés nace en la dinastía 18 y cuando escribe el Pentateuco habla que Abraham entró, que el pueblo de Israel estuvo 430 años en Egipto, Moisés lo explica desde la perspectiva de su momento, que es que Canaán efectivamente era Egipto, porque Egipto, como digo ahora, pues Amosis I empieza esa conquista de todo Canaán en ese momento, ¿no? En el momento en que nace Moisés. Esto se explica aquí, nos lo vamos a saltar. Vemos al final pues, este mapa, ¿no? Vemos cómo Canaán pues, acaba siendo plenamente egipcio y vemos cómo por el norte pues, estos hititas pues, también llegan a este punto de Kadesh. Recordemos que a la derecha de este mapa estaría en ese momento el reino de Mitani, que eran estos hurritas que habían formado este reino de Mitani, que también era un poder muy importante de la época. Bueno, esto es lo que decía ahora, ¿no? De los 430 años. Pues teníamos esta situación, ¿no? Cuando nace Moisés, nos dice, entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Detrás de esto, evidentemente, como nos dice Ellen White, pues estaba Satanás, ¿no? Nos dice Ellen White, Satanás fue el instigador de este plan. Sabía que entre los israelitas se levantaría un libertador y al inducir al rey a destruir a los niños varones esperaba frustrar el propósito divino. Este libertador, pues sabemos perfectamente pues, que era Moisés. Moisés nació pues, de una familia levítica, en una familia levítica. Su padre era Amram. Amram, pues vemos que era un nieto de Leví, era por tanto uno de los 70 varones que entró con todo el pueblo de Israel a Egipto. Por tanto, en esa época en que nace Moisés, pues ya debía tener más de 130 años,
Y luego vemos también, vemos esta situación y vemos cómo se casó pues con Jocabed, ¿no? Jocabed, sí, se casó con Jocabed, que también era una, en este caso, hija de Leví, por tanto era la tía de Amram. Vamos a ver aquí que nos dice, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Y Amram tomó por mujer a Jocabed su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés. Y los años de la vida de Amram fueron 137 años. Nos dice también, la mujer de Amram se llamó Jocabed, hija de Leví, que le nació a Leví en Egipto. Esta dio a luz a Amram, a Aarón y Moisés y a María su hermana. O sea que aquí nos dice que Jocabed nació en Egipto. Así que tendríamos esto, ¿no? Tendríamos a Amram, que era nieto de Leví, y Jocabed, que era hija de Leví, tía de Amram, pero que por tanto era más joven que Amram. Vamos a calcular ahora pues, en qué año nació Moisés. Para calcular el año de nacimiento de Moisés, el año exacto, pues tenemos que irnos sí o sí a averiguar el año en que murió. Nosotros sabemos que él murió pues, con 120 años, por tanto, si sabemos el año en que murió, sabremos el año en que nació. Para hacerlo, haremos un repaso de todas estas fechas que se dan en el Pentateuco, fechas que son absolutas porque nos las da la Biblia, y podremos hacer este recorrido de estos 40 años de una forma esquemática. Esto ya luego entraremos más en detalle. Ahora solo nos servirá para saber cuándo murió Moisés y, por tanto, para saber cuándo nació. En primer lugar, tenemos que el relato bíblico, nosotros estamos contando siempre los años de Tisri a Elul, ¿no? Que era el año que empezaba en otoño y terminaba en otoño, el año civil. Pero en el Éxodo el año se cuenta desde primavera, de primavera a primavera, ¿no? Por tanto, el primer año del Éxodo fue de primavera a primavera. Ese primer año del Éxodo empezó el 14 de Nisán, cuando salen de Egipto, cuando observan la Pascua. Luego Israel sale de Egipto, es dado el maná y llegan al monte Sinaí. Todo esto acontece durante el primer año. Las fechas salen en la Biblia, los meses y en algunos casos el día. Luego el segundo año, por tanto ya ha pasado de primavera a primavera, empezamos otro año, pues se levanta el tabernáculo, se observa la Pascua, se ordena el censo, partida del Sinaí, se envían los espías desde Cades y finalmente pues Israel es sentenciado a peregrinar 40 años, ¿no? Esto acontece el segundo año. Fijaros que nosotros ya estamos poniendo al lado el año del calendario a que corresponde en cada situación. ¿Por qué sabemos que el año 1 del Éxodo fue el 491-490 a.C.? Porque sabemos que esto aconteció 430 años después de Abraham entrar en Canaán. Y como sabemos que Abraham entró en Canaán en el 1920 a.C., le sumamos 430 años y nos lleva al 1490 a.C. Por tanto, todo, en ese sentido, no hay pérdida, o sea, no hay manera de perderse aquí. Luego ya nos habla de la situación en el año 40, recordemos, de primavera a primavera, desde la salida de Egipto, ¿no? Y tenemos esta situación: Israel llega a Cades, muere María, quizá con unos 132 años, no se dice la edad, pero luego veremos por qué lo decimos. Muerte de Aarón en el monte Hor con 123 años, eso acontece en el mismo año 40. Israel cruza el río Ceret, es decir, ya en la zona de la actual Jordania, pues 38 años después de Cades, de los espías, efectivamente, en el mismo año 40 también. Y finalmente, pues muere Moisés antes de entrar en la tierra prometida, con 120 años. ¿Y esto cuándo acontece? Pues en el mes de Adar, el mes número 12 del calendario hebreo, que sería pues enero-febrero de nuestro calendario, del año 40. Por lo tanto, sin ninguna duda, Moisés murió entre Tisri del 1451 y Elul del 1450. A partir de aquí, pues nosotros ya podemos ubicar tanto el nacimiento de Moisés como el nacimiento de Aarón y más o menos el de María. María muere con unos 132 años, por tanto, en el 1451 a.C. nace. No, perdón, muere. Aarón muere con 123 años, pues en el mes de Ab del año 1451, como también se nos dice que muere con 123, podemos hacer la resta. Moisés muere con 120 años en el mes de Adar del 1450 a.C. Es decir, que los tres hermanos, fijémonos que mueren el mismo año, si contamos de primavera a primavera, los tres mueren
antes de entrar en la tierra prometida. Ponemos, ya lo hemos puesto antes, la fecha más o menos en que nació María. Vemos que podemos poner la fecha absoluta de Aarón, esta sí es una fecha absoluta porque se nos da los datos suficientes, por tanto en el 1575, cuando sube al trono Amosis I, pues nace Aarón. James Ussher está de acuerdo con esta fecha, y también podemos poner pues, el nacimiento de Moisés, que es en el 1571-1570, también pues, unos 5 años después de la subida al poder de Amosis I. James Ussher pues, también está de acuerdo. Sin embargo, pues el Diccionario Bíblico Adventista, en este caso, pues, da una fecha diferente, ¿no? Dice, nos dicen ellos, con el criterio de un éxodo en 1445, por tanto lo han retrasado 45 años, Moisés debió haber nacido en 1525, dicen ellos. Por tanto, se pasan 45 años después de la fecha real, ¿no? De la fecha bíblica. ¿Por qué lo hacen ellos esto? Bueno, porque ellos, lo que he dicho antes, calculan los 480 años que la Biblia nos dice que pasarían desde el Éxodo hasta la construcción del Templo de Jerusalén, y entonces, como ellos se basan en historiadores para determinar la fecha de la construcción del templo, y es una fecha tardía, después de la que nos dice la Biblia, pues se les retarda todo, o sea, todo lo tiran para adelante, ¿no? También pues lo que es el Éxodo, el nacimiento de Moisés, los faraones con los cuales les coincidió, etcétera, todo se descoloca. Y es una lástima, ¿no? Y ellos mismos dicen, el bosquejo de fechas que ofrece Ussher en muchas Biblias inglesas y ciertas españolas, alguna vez fue el mejor de que se disponía, pero ya tiene 300 años, como si lo antiguo ya no sirviera, y está, sí, exactamente, como es antiguo, pues ya no sirve, y está superada por la cantidad de las informaciones que tenemos a nuestra disposición. Bueno, las informaciones, ¿quién las da estas informaciones? ¿Lo miran ellos, quién da estas informaciones? Si casan con la Biblia o no casan, o ya se lo tragan todo pues, de buenas a primeras, ¿no? Dice, es decir, los hallazgos arqueológicos nos permiten tener una cronología mucho más exacta para los eventos bíblicos que la que era posible en los días de Ussher, y es verdad, pero luego hay investigadores que salen con cronologías correctas, igual de estudiadas, que encajan a pleno con la Biblia, pues ¿por qué tiras por tierra la cronología bíblica? Es decir, realmente ves que con todo esto hay una mano negra clarísima, ¿no? Y es muy fácil, una vez más vamos a recordar que es muy fácil establecer que James Ussher tenía razón, es muy fácil. En primer lugar, Cristo murió en la Pascua del año 31, y esto nos lo dice Ellen White, por tanto, es así, sí o sí. Por tanto, Cristo nació 33 años y medio antes, es decir, en Tirri del año 4 antes de Cristo. Esta es otra fecha absoluta. El Génesis 1 se nos indica que el cuarto día de la creación era una profecía que indicaba el nacimiento del Mesías a los 4000 años. Por tanto, si al Tirri del año 4 antes de Cristo le restas 4000, pues te vas a que la creación aconteció en Tirri del 4004 antes de Cristo. A partir de aquí, pues ya vas sumando la cronología y ya lo tienes, y tienes el año exacto que nació Moisés, se puede averiguar, lo hemos visto en este estudio, ¿no? En estos estudios que estamos haciendo, y lo que hizo lógicamente gente antes que yo, James Ussher, etcétera, ¿no? Con lo cual no hay motivo para dudar. Recordemos que en Gálatas 4:4 pues sale ese tiempo, ¿no? Cuando llegó el tiempo anunciado, pues vino el Mesías, ¿no? Bueno, ¿cuál es ese tiempo en la Biblia? Lo único que hay es el que se anuncia en la primera semana de la creación. Y esto los adventistas no lo saben, pues por lo visto no lo saben, ¿no? La cuestión es que Moisés nace en el año 1570 antes de Cristo, y vamos a ver cómo fue estos momentos, ¿no? Nos lo explica Ellen White en Patriarcas y Profetas. Dice, la madre logró ocultar al niño durante 3 meses. Entonces, viendo que ya no podía esconderlo con seguridad, preparó una arquilla de juncos, la impermeabilizó con brea y asfalto, y colocó al niño en ella y la depositó en un carrizal de la orilla del río. No se atrevió a permanecer allí para cuidarla ella misma, por temor a que se perdiera tanto la vida del niño como la suya. Pero María, la hermana del niño, quedó allí cerca, aparentando indiferencia, pero vigilando ansiosamente para ver qué sería de su hermanito. Y había otros observadores. Las fervorosas oraciones de la madre habían confiado a su hijo al cuidado de Dios, e invisibles ángeles vigilaban la humilde cuna. Ellos dirigieron a la hija del faraón hacia aquel sitio.
La arquilla llamó su atención y cuando vio al hermoso niño una sola mirada le bastó para leer su historia. Las lágrimas del pequeño despertaron su compasión y se conmovió al pensar en la desconocida madre que había apelado a ese medio para preservar la vida de su precioso hijo. Decidió salvarlo y adoptarlo como hijo suyo. María había estado observando secretamente todos los movimientos, así que viendo que trataban al niño tiernamente, se aventuró a acercarse y por último preguntó a la princesa: «¿Iré a llamarte una ama de las hebreas para que te críe este niño?» Se le autorizó a que lo hiciera. La hermana se apresuró a llevar a su madre la feliz noticia y sin tardanza se presentó con ella ante la hija del faraón. «Llévate a este niño y críamelo, yo te lo pagaré», dijo la princesa. Dios había oído las oraciones de la madre, su fe fue premiada. Con profunda gratitud emprendió su tarea, que ahora no entrañaba peligro. Aprovechó fielmente la oportunidad de educar a su hijo para Dios. Estaba segura de que había sido preservado para una gran obra y sabía que pronto debería entregarlo a su madre adoptiva y se vería rodeado de influencias que tenderían a apartarlo de Dios. Todo esto la hizo más diligente y cuidadosa en su instrucción que en la de sus otros hijos. Trató de inculcarle la reverencia a Dios y el amor a la verdad y a la justicia, y oró fervorosamente que fuera preservado de toda influencia corruptora. Le mostró la insensatez y el pecado de la idolatría, y desde muy temprana edad lo enseñó a postrarse y a orar al Dios viviente, el único que podía oírlo y ayudarlo en cualquier emergencia. Así que tenemos pues esta situación, ¿no? Vemos cómo pues finalmente los ruegos de la madre pues consiguen pues este milagro, ¿no? Nos dice Éxodo 2:7, entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: «¿Iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño?» Y la hija de Faraón respondió: «Ve». Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. Aquí se nos dice que María, cuando acontece esta situación, es una doncella, ¿no? Nos dice la palabra original de doncella es alma, y realmente pues es eso, es muchacha, es doncella, es una virgen, ¿no? Bueno, esto ya nos habla de una mujer pues aproximadamente de unos 12 años, de unos 13 años, son estas edades, ¿no? Entonces, a partir de aquí es donde podemos más o menos ubicar el nacimiento de María, ¿no? Si se llevaba pues aproximadamente unos 12 años con Moisés. Este relato, que todos, pues, yo personalmente, pues, lógicamente lo conocía, antes de conocer todo el mensaje del cuarto ángel, lo conocía, evidentemente yo creo que la mayoría de gente lo conoce, sobre todas estas escenas en que Moisés es puesto en el río, pues, en fin, ha sido divulgado por todas partes, a través de películas, de cuentos, etcétera, ¿no? Prácticamente todo el mundo lo conoce. En la antigüedad sucedía exactamente lo mismo. En los tiempos antiguos, también esta historia había impactado no solamente al pueblo hebreo, sino a todos los pueblos que habían alrededor. Por tanto, en el siglo VII a.C. hubo unos escribas que conocían perfectamente este relato de Moisés y quisieron adaptarlo a su antiguo rey Sargón de Akkad para darle, digamos, más majestuosidad a su antepasado, ¿no? Vamos a ver lo que nos dice este libro de Mesopotamia, de George Rooks. Nos dice el reinado de Sargón, primer rey de la dinastía de Akkad. Recordar que este Sargón era el que vino prácticamente después de Nimrod, o sea que de esto estamos hablando del 2200 a.C., han pasado ya 600 años hasta Moisés, ¿no? Ellos dicen, el reinado de Sargón, primer rey de la dinastía de Akkad, hizo una impresión tan profunda entre sus contemporáneos que permaneció siempre rodeado de un halo de leyenda. Así es como un texto del siglo VII a.C. describe su nacimiento y su infancia, en unos términos que nos recuerdan a la maravillosa aventura de Moisés y de algunos otros héroes. Dice, mi madre, hablando pues de estos escribas de Sargón, mi madre era una gran sacerdotisa. A mi padre no lo conocí, los hermanos de mi padre acampaban en la montaña. Mi ciudad es Azupi Ranu, que está situada en las orillas del Éufrates. Mi madre, la gran sacerdotisa, me concibió y me trajo al mundo en secreto. Me depositó en una cesta de juncos, cuyas rendijas tapó con betún. Me arrojó al río sin que yo pudiese salir de la cesta. Este es el documento original, escrito en el siglo VII a.C., es decir, que conocían la historia perfectamente. El río me arrastró, me llevó hasta la casa de Aki, el aguador. Aki, el aguador, sumergiendo el cubo, me sacó del agua. Aki, el aguador, me enseñó su oficio de jardinero.
Cuando era jardinero, la diosa Ishtar se enamoró de mí, y así fue como ejercí la realeza durante 60 años. Bueno, aquí os pongo un esquema para que quien quiera pare la imagen y pueda saber en qué momento fue lo de Sargón de Akkad, pero vemos que estos relatos bíblicos luego el mundo pagano los ha usado para investir a sus propios dioses, a sus propios reyes de esos atributos y crear una vez más confusión en el mundo, porque hoy en día cuando una persona, que es de lo más común, no conoce la Biblia y se acerca a los relatos sumerios y ven estos relatos escritos tan antiguos, por ejemplo este que hemos leído ahora, pues claro, dice, ah, vale, pues lo de Moisés es un invento, claro, la Biblia pues es un invento que viene de los sumerios, cuando en realidad pues es justo al contrario, ¿no? Bueno, pues este es un engaño que también conviene que conozcamos porque es un argumento que se da mucho desde el mundo del desconocimiento bíblico para tirarla por tierra, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo, nos dice este artículo, la Biblia y los sumerios. Los estudios en las civilizaciones mesopotámicas han ido revelando sorprendentes paralelismos entre sus mitos y algunas de las historias contenidas en la Biblia. Otra, por ejemplo, sería la de Noé, ¿no? Sería muy largo explicar todas en profundidad, pero voy a rescatar las que a mi juicio me han parecido más llamativas. Y vamos a leer este trozo, dice: así narra el nacimiento de Sargón una tablilla redactada en Nínive, datada en el siglo VII a.C., unos 1600 años posterior al reinado de Sargón, lo que atestigua el fuerte impacto que dejó su gobierno. Como se puede comprobar, es muy semejante al origen de Moisés y también de Rómulo y Remo, porque al parecer también hay una historia para ellos en este sentido. Dice, todos ellos abandonados por su madre en una cesta en un río, encontrados por distintos personajes, un jardinero en el caso de Sargón, un porquero en el caso de Rómulo y Remo, una princesa egipcia con Moisés, donde son criados ajenos a su origen. Todos alcanzaron la grandeza, Sargón como emperador, Rómulo y Remo como fundadores de Roma y Moisés como profeta y libertador del pueblo hebreo. O sea, que ellos lo equiparan todo esto pues son leyendas en definitiva y vienen todas del mundo sumerio. Es un engaño pues que circula muchísimo. Vamos a retomar el relato y ahora vamos a intentar aproximarnos a ver quién pudo ser esta hija del faraón, esta madre adoptiva para Moisés, que realmente Moisés pues, se la llegó a querer, lógicamente, como veremos que nos explica Ellen White, e intentaremos pues, averiguar quién fue, ¿no? En primer lugar, lo que vemos es que lo siguiente, Amosis I hemos dicho que accedió al trono, hemos dicho que aproximadamente entre unos 13, 14, 15 años. Por lo tanto, voy a leer lo que he puesto, porque así no me lío. Dice, si tal como hemos visto, Amosis I subió al trono aproximadamente en el año 1575 a.C., con unos 15 años, en esos días del nacimiento de Moisés tenía unos 20, y por tanto no podía ser el padre de la doncella que se paseaba por el río, que tenía seguramente unos 13 años como mínimo. Es decir, Amosis I no podía ser el padre natural de esa princesa que se paseaba por el río. Esa es la primera evidencia, cruzando datos tanto de la Biblia como pues, de la historia oficial, ¿no? En cambio, en la Biblia se nos deja dicho muy claro que es la hija del faraón, Dice Éxodo 2.5, y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Nos dice, por tanto, la hija del Faraón, ¿no? La hija del Faraón Amosis I, que es el que estaba en esos momentos gobernando. Aquí, para resolver el enigma, pues, una posibilidad sería pues, que una hija de ese Camose, que era el hermano mayor de Amosis I, que había muerto contra los Hicsos, hubiese tenido una hija que luego, al subir al trono Amosis I, hubiese querido adoptar como hija suya, ¿no? Yo pongo aquí, para resolver este enigma, habría una posibilidad que al coronarse Faraón con unos 15 años, Amosis adoptara como hija suya a la hija de su hermano Camose, fallecido en la guerra contra los Hicsos, que en ese momento pues, tendría esa hija unos 8 años, ¿no? Por tanto, muy bien podría ser que Amosis I, al subir al trono, adoptara una hija de su hermano mayor Camose, que en esos momentos sería un poco menor que él, de unos 8 años, y que 5 años después, con el nacimiento de Moisés, pues esta hija, que tenía 8 años cuando
Amosis I la adopta, en esos momentos ya tuviera 13, y al ver el canasto con ese bebé, pues quisiera pues, adoptarlo, ¿no? Quisiera hacérselo suyo. Hay algún tipo de, por tanto, sería una sobrina de Amosis I. Amosis I tenía alguna sobrina que pudiera pues, tener ese papel. Pensemos que en todas estas familias egipcias se ha podido trazar muy bien quiénes la formaban, cuántos familiares habían, cuántas esposas, cuántos, en fin, porque los enterraban normalmente juntos y se han encontrado las momias, por lo tanto, y las momias se identifican, llevan su nombre, por tanto, pueden saber más o menos cuál era el parentesco entre todos y cómo se distribuían las familias. Entonces, en este sentido, Camose, el hermano de Amosis I, tuvo una hija. Solo se le conoce, de hecho, a una hija, y es esta Ahmose Sicamose. Vamos a ver qué nos dice, porque cuadraría muy bien con esta madre adoptiva de Moisés. Dice: Ahmose Sicamose, princesa egipcia de finales de la dinastía 17 y comienzos de la dinastía 18. Son desconocidas su filiación exacta y su marco cronológico, ya que apenas hay vestigios de ella. Dice: el significado de su segundo nombre parece indicar que su padre era el último rey de la 17 dinastía, el malogrado Camose. Si así fuera, cuando su padre murió, la princesa aún sería una niña, y de haber tenido alguna prerrogativa en el camino sucesorio, los tiempos bélicos de entonces hicieron que fuera su tío o su hermano, el joven Amosis I, el que ocupase el trono. Por tanto, aquí ya nos están diciendo una hipótesis, que es que esta hija de Camose, cuando sube Amosis I, el hermano de Camose, pasa por delante de esta niña, que tenía derecho al trono también, porque las mujeres también a veces subían al trono, y por tanto, bueno, pues queda ahí un poco descolgada, ¿no? Amosis I la adopta como hija suya. Por otro lado, quizá fuese la hija de Ahmose, bueno, su segundo... Dice, se desconoce si Ahmose Sicamose llegó a casarse con algún faraón. Dice, habrían sido los candidatos más posibles, dependiendo de quién fuera su padre, pero es poco probable, pues en ningún lado aparece con el título de gran esposa real. Por tanto, normalmente las esposas de los faraones llevaban este tipo, normalmente no siempre, gran esposa real, por lo tanto a ella no se le encuentra ningún título de este tipo, por tanto se cree que ella no se casó, al menos con ningún faraón, ¿no? Bueno, aquí vemos su momia, ¿no? De hecho, ella tenía unos 30 años al morir, nos dice este investigador, Grafton Elliot Smith, y la describió como una mujer de constitución fuerte, casi masculina, ¿no? Esta, pues, pudo pues, muy bien ser esta madre adoptiva de Moisés, que en esos momentos, recordemos, cuando nace Moisés y se la encuentra en el río, pues ella tendría unos 13 años. Desde luego, hija de Amosis, primera hija natural no podía ser, porque Amosis en ese momento pues, era todavía joven, tenía pues, como máximo unos 20 años y no había tenido tiempo de tener una hija de 13 años, eso está claro, ¿no? Con 7 años no eres padre. En cambio, una vez más, el comentario bíblico adventista y el cristianismo en general suelen dar el papel de la madre adoptiva de Moisés a esta reina, la que luego fue reina, esta Hatshepsut, que cuando tú sigues la cronología correcta, la de James Ussher, te das cuenta que esto no cuadra por ningún sitio, porque según la Biblia, Moisés nace pues en ese año 1570 a.C., y esto es mucho antes de los días de Hatshepsut, que son del 1513 al 1490. Por lo tanto, esta no pudo ser de ninguna manera la madre adoptiva de Moisés. Pues aquí queda el dato, ¿no? Una vez más, pues este es el error que cometen todo este mundo cristiano, de fiarse de este tipo de cronologías que vienen pues, de sitios, como hemos dicho, de la Universidad de Cambridge, de la Universidad de Oxford, sitios pues, que educan a las élites y que desde luego pues, hacen su trabajo, y que ya pues, las cartas IMBO pues, ya nos han advertido tantas veces, ¿no? Reescriben muchas veces la historia, a través de datos teóricamente científicos, pero ellos ya llevan el ascua a su sardina pues, para ir poco a poco minando a la Biblia, ¿no? La Biblia es muy clara, y si uno sigue a los investigadores, que también los ha habido honrados y buenos, como ha sido el caso de ese alemán que hemos visto hoy, pues te das cuenta que todo encaja como un guante, no hace falta hacer trampas ni hacer nada. En todo caso, sea como sea, pues a Moisés se lo aceptó plenamente en ese reinado, en esa dinastía, y la prueba está en que a él se le puso Moisés, que era el nombre que llevaban pues, muchos
de esos faraones, ¿no? Tenemos a Camose, que viene de Moisés, ¿no? Camose, Ahmose I, bueno, tantos que habían, ¿no? Moisés significa, ya todos lo sabemos, pues nacido, ¿no? Nacido en su caso se le puso en realidad el nombre de Apimosis, que era nacido del Nilo, que era el dios Api, pues era el Nilo. Pero, por ejemplo, Camosis pues era nacido de Ka, que es del espíritu de vida, Amosis nacido de Ag, que es la diosa luna, Tutmosis nacido de Tot, del dios Tot, Ramsés era en realidad Ramosis, que es nacido de Ra. Bueno, pues ellos se ponían estos nombres, ¿no? Nacido de. Moisés llevaba el nombre nacido del Nilo, que luego, al ser ya mayor, se quitó la parte de Hapi, o Api, y se dejó solamente la parte de Moisés, ¿no? Dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, con lo cual vemos cómo pues, adaptó o quitó la parte pagana de su nombre, ¿no? Vamos a ver aquí en Éxodo 2:10 que nos dice, y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la madre auténtica de Moisés, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque las aguas lo saqué. ¿Esto cuándo aconteció? ¿A qué edad Moisés, digamos, fue llevado a la madre adoptiva ya para entregarlo a que hiciera vida en esa corte de los faraones? Bueno, Ellen White nos da la respuesta, nos dice, la madre retuvo a Moisés tanto tiempo como pudo, pero se vio obligada a entregarlo cuando tenía como 12 años de edad. De su humilde cabaña fue llevado al palacio real y la hija del faraón lo prohijó. Pero en Moisés no se borraron las impresiones que había recibido en su niñez. No podía olvidar las lecciones que aprendió junto a su madre, le fueron un escudo contra el orgullo, la incredulidad y los vicios que florecían en medio del esplendor de la corte. Es decir, que bueno, aquí ya Ellen White nos responde y con unos 12 años pues Moisés es entregado a esta hija del faraón, esta Amosis Camosis, si realmente pues, era esta sobrina de Amosis I, que habría adoptado como hija, esa hija de Camose, ¿no? Bueno, en todo caso, los datos los cruzas y coinciden plenamente, ¿no? Entonces, bueno, a no ser que haya una momia que no se haya descubierto, pues es muy probable que esta hubiese sido la madre adoptiva, ¿no? En esos momentos, si hubiese sido pues, esa madre Ahmoses y Camose, pues en el momento en que les dado Moisés ya como hijo adoptivo, pues tendría ella unos 25 años. Ella es la que se encarga, pues evidentemente, de darle esa educación, de darle también ese cariño, porque Moisés, lógicamente, la acabará queriendo y tendrá un dilema con su madre, un dilema, o será, para decirlo de alguna forma, lo que todavía lo podrá atar un poco a esa corte egipcia, ¿no? El recuerdo de su madre, porque recordemos que la madre, si fue esa Moses y Camose, pues murió con unos 30 años, con lo cual Moisés, cuando muere su madre adoptiva, pues él tendrá pues entre 17 y 20 años, ¿no? Aproximadamente, o sea que aquí lo pongo otra vez, ¿no? Murió con unos 30, 35 años, cuando Moisés tenía entre 17 y 22. Vamos a ver cómo fue la vida de Moisés en la corte del faraón, ¿no? Nos dice Ellen White, en la corte del faraón, Moisés recibió la más alta educación civil y militar, o sea, no se lo trató mal, se lo aceptó plenamente. Dice, el monarca había decidido hacer de su nieto adoptivo el sucesor del trono y el joven fue educado para esta alta posición, es decir, que Amosis I lo aceptó plenamente, como además no solo lo aceptó, sino que lo puso como ya heredero suyo, con lo cual lo puso por delante de su propio hijo, que ahora veremos quién era. Vio en algo en Moisés que desde luego pues, le llamó mucho la atención, ¿no? Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Su capacidad como caudillo militar lo convirtió en el favorito del ejército egipcio y la mayoría lo consideraba como un personaje notable. Satanás había sido derrotado en sus propósitos. El mismo decreto que condenaba a muerte a los niños hebreos había sido usado por Dios para educar y adestrar al futuro caudillo de su pueblo. O sea, le dio la vuelta totalmente. Este es Amenofis I, este era hijo ya natural, un hijo auténtico de Amosis I, pero que, como hemos visto ahora, Amosis I prefirió dar la herencia a Moisés que no a este Amenofis I, que era su hijo pues, de sangre, digamos, ¿no? Sangre de su sangre. Pues ya digo, algo vio en Moisés, ¿no? Sin embargo, cuando Moisés tiene 20 años, pues finalmente muere Amosis I y sube al trono este Amenofis I, no sube Moisés, sube
Amenosis I. Por lo tanto, hubo un momento, quizá en el momento ya de decidir quién adquiría ese trono, que dejaba vacante a Amosis I, y Moisés pues rehusó. Esto nos lo explica Ellen White, lo veremos ahora. Pero desde luego lo que sabemos por la historia es que el que acabó subiendo al trono cuando Moisés tenía unos 20 años, pues fue este Amenofis I, hijo de Amosis I. Vamos a ver el motivo o los motivos por los cuales Moisés probablemente renunció. Bueno, probablemente no, seguro, porque no subió al trono. Nos dice: a los ancianos de Israel les comunicaron los ángeles que la época de su liberación se acercaba y que Moisés era el hombre que Dios emplearía para realizar esa obra. Los ángeles también instruyeron a Moisés, diciéndole que Jehová lo había elegido para poner fin a la servidumbre de su pueblo. Suponiendo Moisés que los hebreos habían de obtener su libertad mediante la fuerza de las armas, esperaba dirigir los ejércitos hebreos contra los ejércitos egipcios, y teniendo esto en cuenta fue cuidadoso con sus afectos para evitar que por apego a su madre adoptiva o al faraón, a los cuales amaba a los dos, lógicamente, no se sintiera libre para hacer la voluntad de Dios. Por lo tanto, él ya tenía claro desde el principio que él tenía que ser ese liberador hebreo y que, por tanto, no quería quedar entrampado en esa lucha por la sucesión. Pero le interesaba estar en esa corte, lógicamente, porque tenía que adquirir ese conocimiento militar y también esa instrucción a nivel, por ejemplo, bueno, lo veremos luego, pero instrucciones de todo tipo para que luego él estuviera capacitado para dirigir a ese pueblo. Nos dice Ellen White también: de conformidad con las leyes de Egipto, todos los que ocupaban el trono de los faraones debían llegar a ser miembros de la casta sacerdotal, y Moisés, como presunto heredero, debía ser iniciado en los misterios de la religión nacional. Se responsabilizó de eso a los sacerdotes, pero aunque era celoso e incansable estudiante, no pudieron inducirlo a la adoración de los dioses. Fue amenazado con perder la corona y se le advirtió de que sería desheredado por la princesa si insistía en su apego a la fe hebrea. Por tanto, todo esto pasó pues, antes de que se le pusiera ante sí la tesitura de aceptar ser faraón o no. Ya vemos que no aceptó porque subió a Amenofis. Dice: pero permaneció inamovible en su determinación de no rendir homenaje a otro Dios que no sea el creador del cielo y de la tierra. Razonó con los sacerdotes y los adoradores de los dioses egipcios, mostrándoles la insensatez de su veneración supersticiosa hacia objetos inanimados. Nadie pudo refutar sus argumentos o cambiar su propósito. Sin embargo, por un tiempo su firmeza fue tolerada a causa de su elevada posición y por el favor que le dispensaban tanto el rey como el pueblo. Por tanto, Moisés rehúsa a subir al trono, sube a Amenofis, pero él puede permanecer en la corte, todavía tiene 20 años, debe completar su instrucción porque él está convencido que deberá liderar la liberación de su pueblo a través de las armas, por lo tanto él tiene que instruirse plenamente, ¿no? Y es tolerado pues porque se le ama, porque era una persona realmente muy especial y tanto su madre adoptiva como el rey, como el faraón, pues lo amaban, ¿no? Nos dice: Moisés había sido instruido tocante al galardón final que será dado a los humildes y obedientes siervos de Dios, y en comparación con el cual la ganancia mundanal se hundía en su propia insignificancia. Por tanto, él tenía muy claro su camino, ¿no? No quería ser faraón. El magnífico palacio del faraón y el trono del monarca fueron ofrecidos a Moisés para seducirlo, pero él sabía que los placeres pecaminosos que hacen a los hombres olvidarse de Dios imperaban en las cortes señoriales. Vio más allá del esplendoroso palacio, más allá de la corona de un monarca, los altos honores que se otorgarán a los santos del Altísimo en su reino, que no tendrá mancha de pecado. Vio por la fe una corona imperecedera que el Rey del cielo colocará en la frente del vencedor. Esta fe lo indujo a apartarse de los señores de esta tierra y a unirse con la nación humilde, pobre y despreciada que había preferido obedecer a Dios antes que servir al pecado. Por tanto, él tenía muy claro su camino y siempre se mantuvo suficientemente al margen de la sucesión, pero le interesaba también estar ahí para poder liderar esa rebelión. Vamos a ver quién fue este Amose, este rey que, digamos que heredó el trono, este Amenofis, que heredó el trono después de la muerte de Amosis I. Dice: sucesor del rey Amosis I, quien expulsó a los hicsos del país, se ocupó de reparar los daños causados a la monarquía por 100 años de ocupación y además luchó contra los libios y avanzó hacia el sur, atravesando Nubia hasta la segunda catarata del río Nilo.
De su reinado se sabe menos que de otros gobernantes de la brillante dinastía 18. Pensemos que la dinastía 18, que es la que vivió Moisés, ha sido la más esplendorosa de todas las que han habido a lo largo de la historia de Egipto. Pero se puede afirmar que fue una época tranquila en la que Egipto comenzó a abrirse al mundo y sus reyes comienzan a pensar en conquistas. Este monarca solía ir siempre acompañado de su madre, la gran reina Mosene-Nefertari, quedando en la sombra la gran esposa real y hermana del rey. Se cree que tuvo, y esto es muy interesante, dice, se cree que tuvo un solo hijo que murió en la infancia, aunque otras fuentes indican que no tuvo hijos. Por tanto, este rey Amenofis, hijo de Amosis I, que ocupó el trono porque Moisés parece ser que no lo quiso, pues no tuvo hijos, no pudo tener hijos. Esto será muy importante cuando al cabo de 20 años muera y haya otra situación por la sucesión, en la que también se verá involucrado Moisés, que veremos pues a continuación. Anotamos el dato, ¿no? En el año 1550 a.C., pues sube este rey, Amenofis, a la muerte de Amosis I, cuando Moisés tiene unos 20 años. A Moisés, como hemos visto, pues le interesaba profundizar en estas artes de la guerra. Él creía pues, que la liberación del pueblo hebreo sería a través de las armas y, por tanto, él le interesaba estar en esa corte hasta que él, pues, de alguna forma, sintiera ese llamado de que había llegado el momento. ¿Por qué se lo dejó permanecer en la corte? Lo hemos visto antes, ¿no? Porque realmente lo amaban, ¿no? Dice, nadie pudo refutar sus argumentos o cambiar su propósito. Sin embargo, por un tiempo su firmeza fue tolerada a causa de su elevada posición y por el favor que le dispensaban tanto el rey como el pueblo. Es decir, Moisés realmente era amado, tanto por los poderosos como por los humildes. Moisés, además, cuando estuvo en la corte, en realidad pues estuvo 32 años estuvo en la corte, ¿no? Pues esos 28, sí, exactamente, 28 años. Esos 28 años los aprovechó también para ser instruido en algo muy fundamental que a veces se escapa, que es la escritura. Él aprendió a escribir, ¿no? En la corte del faraón, nos dice Ellen White, Moisés recibió la más alta educación civil y militar. Civil y militar, por tanto, él sabía seguro escribir en jeroglífico, ¿no? Lo que sucede es que el jeroglífico, como ya hemos explicado en alguna otra ocasión, era un sistema de escritura muy complicado, difícil de leer, difícil de llegar a ese arte, a dominarlo, y por tanto Dios, que quería que Moisés fuera el que realmente finalmente acabara escribiendo ese Pentateuco, pues cómo se iba a escribir el Pentateuco en jeroglífico, ¿no? Eso era impensable. Entonces Dios, en su eterna sabiduría, esto ya lo vimos, pues levantó a un esclavo hebreo que trabajaba como esclavo en una mina en el Sinaí, y este esclavo, en los días en que Moisés, o quizá un poco antes, ese esclavo tuvo la inspiración divina suficiente como para causar una revolución en lo que era la transmisión de la información, y lo que hizo fue algo que a nosotros ahora nos parece de lo más normal y sencillo, pero que en esa época fue una auténtica revolución, que fue a cada sonido ponerle un símbolo. Ya está, ya tienes 20 y pico símbolos, puedes ya escribir lo que te dé la gana, ¿no? Antes necesitabas más de 7.000 símbolos para poder escribir un texto, ¿no? Además con dibujos muy complicados. Bueno, pues esto Dios lo fue permitiendo y preparando para que finalmente pues, las cosas acontecieran como acontecieron, ¿no? Moisés escribió el Pentateuco, además pensemos que el hebreo no tiene vocales, se escribe solo con consonantes, y el egipcio pues lo mismo, ¿no? En fin, que son sincronías que te das cuenta que Moisés fue preparado en todo, ¿no? Vamos terminando ya, vamos a ver ahora cuándo pues, nació Josué, ¿no? Vamos a ver cuándo nació Josué, cuando pues, ya Moisés tenía unos 37 años. Nos dice que Josué nació en la tribu de Efraín, era hijo de Nun, ¿no? Estos son los nombres de los varones que Moisés envió a recorrer la tierra, y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Es decir, Josué nace cuando Moisés tiene unos 37 años. ¿Cómo hacemos este cálculo? Este cálculo es aproximativo, porque realmente tampoco a través de la Biblia no se puede concretar el dato absoluto, ¿no? Pero podemos más o menos saberlo. Dice, después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. O sea, Josué morirá cuando la tierra de Canaán ya haya sido, en su mayor parte, conquistada, ¿eh? Esa lucha, esa conquista, si tú estudias la Biblia, por lo que nos dicen también los que la han estudiado en profundidad,
en este tipo de cronologías, dicen que duró 7 años, la conquista de Canaán, la conquista gorda, luego todavía quedarían cosas por hacer, y en ese momento es cuando dice Josefo, concretamente Josefo, dice que es cuando muere Josué con 110 años. Por tanto, si hacemos el cálculo, nos dice Josefo divide la vida de Josué en 3 partes, 45 años antes del Éxodo, 40 años con Moisés y 25 años como gobernante único. Escritores posteriores, tales como Teófilo, Clemente y Eusebio, dan 27 años en vez de 25, porque según se explica, calculan el periodo de la conquista en 7 años. Es decir, Josefo calculaba que la conquista se efectuó en 5 años, y luego estos otros pues decían que en 7, bueno, 27, 25 años más o menos es lo mismo, pero si haces el cálculo, pues ya si sabes que murió con 110 años, haces la resta. Nosotros sabemos que la entrada de Israel a Canaán se produjo en la primavera del 1450 a.C., esto ya lo veremos, pero ya os lo avanzo ahora, bueno, ya se puede calcular, cualquiera lo puede calcular, pues más 7 años de conquista, ya tenemos que Josué murió aproximadamente en el 1444-1443, por tanto le restas estos 110 años, pues ya tienes cuando nació más o menos, ¿no? En este año, pues 1443, esto lo he puesto mal, nace en el 1554, aquí, bueno, ya lo cambiaré, aquí he puesto el año en que murió, no el año en que nació. Bueno, la cuestión es que, pues lo dicho, ¿no? Sube al trono este faraón que reina desde el 1550 hasta el 1530. Hemos dicho también que este monarca pues, no tuvo hijos, con lo cual, cuando llega esta fecha del 1530, cuando Moisés tiene 40 años, ¿qué acontece? Que muere este rey y no hay sucesor al trono. Entonces, bueno, ¿quién va a gobernar? Moisés, desde luego, tenía todo el derecho, era hijo o nieto adoptivo de Amosis I, y por tanto estaba plenamente metido en la familia. Pero también, pues, este Amenofis, además, no había tenido hijos, con lo cual tenía el camino totalmente abierto. Luego, finalmente, subirá un tal Tutmosis I, que no es familiar de él, sino que será un militar. Entonces, ¿ahí qué pasó, no? ¿Qué sucedió ahí? Además, es el momento, Moisés con 40 años, en el cual ya él da un paso al frente y ya quiere iniciar ese levantamiento del pueblo hebreo, que él pensaba que sería por las armas, y al final, al fracasar ese movimiento, al fracasar esa intentona, pues él no le queda otra que huir, ¿no? Vamos a ver un poco cómo fue esto, ¿no? Aquí es lo que hemos leído antes, se cree que tuvo un solo hijo que murió en la infancia, aunque otras fuentes indican que no tuvo hijos, este rey Amenofis, que muere en el 1530. Esta es su momia, su tumba. Por tanto, lo que hemos dicho, en este momento Moisés tiene 40 años, sabe que él tiene que libertar a Israel, piensa que esto va a tener que ser por las armas, entonces él, bueno, como mínimo, pues tuvo un momento de decidir a ver qué hacía, ¿no? De alguna forma se encontró pues, en esas encrucijadas de camino que a veces nos pasa, que realmente será pues, en fin, totalmente decisivo, ¿no? Él lo tuvo en este momento. Finalmente, al trono sabemos que subió este Tutmosis I, que fue pues, un militar de alto rango, que pues, probablemente no era ni pariente de ellos, pero que, bueno, ante ese vacío de poder, pues subió al trono, ¿no? Fijémonos cómo las fechas que dio este historiador alemán coinciden como un guante con la Biblia, o sea, es algo pues, a remarcar, ¿no? En todo caso. Dice, Amenofis fue sucedido por Tutmosis I, aparentemente una figura militar de alto rango. No está aclarado si había parentesco entre ambos, aunque se ha sugerido que Tutmosis I era hijo del hermano mayor de Amenofis. Bueno, se han hecho varias teorías, pero en realidad queda al aire exactamente quién era este Tutmosis I, pero la cuestión es que él fue el que acabó tomando el poder, ¿no? Aquí lo vemos, en el 1530 a.C., cuando Moisés tiene 40 años, sube al poder Tutmosis I. Vamos a ver cómo fue esto. Dice, Moisés permaneció en la corte hasta los 40 años de edad. Con frecuencia pensaba en la abyecta condición de su pueblo y visitaba a sus hermanos sujetos a servidumbre y los animaba con la seguridad de que Dios obraría su liberación. Él ya se preocupaba por su pueblo, sabía que tenía que ser su caudillo, ¿no? A menudo provocando
A menudo provocado al resentimiento por las escenas de injusticia y opresión que veía, anhelaba vengar sus males. Un día, en una de sus visitas, al ver que un egipcio golpeaba a un israelita, se arrojó sobre aquel y lo mató. No hubo testigos del hecho, excepto el israelita, y Moisés sepultó inmediatamente el cuerpo en la arena. Él ya estaba en una situación de querer mostrarse a su pueblo como su defensor, como el guerrero que lo sacaría de esa situación, y bueno, y aquí en este caso se le va la mano y acaba matando al egipcio, ¿no? Habiendo demostrado que estaba listo para apoyar la causa de su pueblo, esperaba verlo levantarse para recobrar su libertad. Era un momento propicio, había muerto el faraón sin descendencia, quedaba el trono vacante, era el momento, según él, de que se levantaran en armas, ¿no? Él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, pero ellos no lo habrían entendido así, aún no estaban preparados para la libertad. Este movimiento fracasó, ni tan siquiera empezó, por lo tanto, al siguiente día Moisés vio a dos hebreos que reñían entre sí, uno de ellos era evidentemente culpable. Moisés lo reprendió y el hombre, oponiéndosele, le negó el derecho a intervenir y lo acusó así vilmente de un crimen. ¿Quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces, claro, Moisés se da cuenta que el pueblo realmente, pues como decimos aquí, pasa de él, ¿no? Dice, todo el asunto, exagerado en sumo grado, se supo rápidamente entre los egipcios y hasta llegó a oídos del faraón, Tutmosis I, que Tutmosis I ya no tenía parentesco con Moisés ni con ninguno de estos aparentemente, por lo tanto, pues lo veía más como una amenaza seguramente que como otra cosa, ¿no? Y que era militar además, efectivamente, no se estaba con tonterías, ¿no? Se le dijo al rey que este acto era muy significativo, que Moisés tenía el propósito de acaudillar a su pueblo contra los egipcios, que quería derrocar el gobierno y ocupar el trono, y que no habría seguridad para el reino mientras él viviera. El monarca decidió enseguida que debía morir. Reconociendo el peligro, Moisés huyó hacia Arabia. Y esto, pues tal como nos dice la Biblia, aconteció cuando Moisés tenía 40 años. Ponemos también el dato aquí, Moisés huye a Madián pues en el 1530, cuando él tiene 40 años. Y ya para acabar, pues en ese mismo año, en el 1530 a.C., pues nace pues otro de los héroes del Éxodo, que será pues Caleb, ¿no? Caleb pues nace cuando Moisés tiene 40 años. El nacimiento de Caleb sí lo podemos saber de una forma absoluta, porque se nos dice que Caleb tenía 40 años cuando hubo la expedición, ¿no?, de espionaje a la tierra de Canaán. Lo vemos aquí, ¿no? Esto quien se lo quiera ver, pero vamos, sabiendo el año en que Caleb tenía 40 años, ya podemos calcular el año en que nació. Caleb nació en el 1530, 1529 a.C., y James Ussher, pues como es una fecha absoluta, pues también la escribe en su cronología, igual que lo ponemos aquí. Y nada más, pues hasta aquí este culto y vamos a terminar con una oración. Señor, Padre nuestro, nos dirigimos a ti una vez más para darte las gracias por tus dones, Padre, por dirigir a los pasos de tu pueblo, por darnos luz, por permitirnos unir las piezas que tú has dejado en el camino, que a veces grandes eminencias con buena o mala fe pues no unen correctamente. Ayúdanos a nosotros a restituir tu templo, a restituir tu iglesia, a restituir la verdad, y que nosotros podamos formar parte de todo eso. Ayúdanos a no desviarnos, a no caer en ninguna tentación, en fin, cualquier cosa que se pueda interponer entre nosotros y tu salvación. Perdónanos todos nuestros pecados, ayúdanos a guardar correctamente lo que queda de sábado, Padre, que en el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén.